En este video vamos a tratar de explicar lo que son las operaciones con sucesos. Previo a este video estudiábamos lo que eran los experimentos aleatorios y los sucesos, cómo obtener los sucesos a partir de un espacio muestral. Veíamos que todo experimento aleatorio se definía un espacio muestral y posteriormente teníamos lo que eran los sucesos, que significaba lo que vamos a observar del espacio muestral. En este caso, veamos las diferentes operaciones que se pueden resolver con el espacio muestral. Primero las vamos a definir y posteriormente vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos la primera operación, que sería la operación de unión. El suceso A o B está formado por los resultados que pertenecen al suceso A o al suceso B, o a ambos sucesos. En teoría de conjuntos se denota por la unión de A con B. En primer año de bachillerato se estudian lo que son las operaciones con intervalos, la operación de unión, intersección y diferencia. Acá vamos a retomar lo mismo, vamos a entender que los sucesos prácticamente son conjuntos, que se pueden hacer las operaciones con las teorías de conjuntos. Primero, tenemos un espacio muestral. Dentro del espacio muestral tenemos todos los elementos que conforman a dicho espacio muestral, es decir, todos los posibles resultados. Ahora nosotros vamos a definir la operación de A unido con B. Como podemos observar, tenemos el elemento 3 que le pertenece al suceso A, el elemento 5 que le pertenece al suceso B y el elemento 2 que pertenece tanto al suceso B como al suceso A, que significa que el elemento 2 es un elemento común, así lo vamos a llamar. En este caso, vamos a decir que la unión toma todos los elementos que pertenecen al suceso A, todos los elementos que pertenecen al suceso B y también los elementos comunes. Entonces, la unión de A con B la vamos a definir como los elementos, en este caso sería el 2 que pertenece a ambos, el 3 que pertenece solo al suceso A y el 5 que pertenece solo al suceso B. ¿Qué sucede con 1, 4 y 6? Son resultados del espacio muestral, pero no pertenecen a ninguno de los dos sucesos. Y acá tendríamos la unión de A con B. Ahora tenemos el suceso A y B. Este conectivo es especial y me voy a remontar a un término que nosotros utilizamos muy seguido, el famoso tú y yo. Y algunas personas tienden a hacerle una figurita por acá, algo así. ¿Qué entendemos por el famoso tú y yo? Recordemos que el tú y yo prácticamente son ambos, juntos, los dos, no solo uno o no a esta parejita si le va a agregar otro, no. Este y me abarca a ambos, ¿sí? Eso es lo que tenemos que entender cuando sea y. Y si ustedes tienen tú o él, lo que las opciones que tienen muchas señoritas, ¿verdad? Tú o él, debemos entender de que en este caso sería la persona en cuestión o otra persona ajena a la pareja. Pero acá tenemos el conectivo o y acá tenemos el conectivo y. Aquí abarca a ambas personas, no incluye a nadie más. Y aquí puede ser la persona en cuestión o alguien ajeno a la pareja. Pero esa es la diferencia entre los dos conectivos. Así lo vamos a trabajar. En este caso, tendríamos que dentro del espacio muestral siempre tenemos dos sucesos A y B, pero en este caso vamos a trabajar A intersectado con B. Y lo vamos a leer acá, vean, el suceso A y B es aquel que está formado por los resultados que pertenecen al suceso A y al suceso B, es decir, a ambos. En teoría de conjuntos lo denotamos por la intersección entre A con B. Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a entender a la intersección? La intersección, porque así lo vamos a llamar, intersección,
para nosotros serán los elementos comunes. Así los vamos a denotar como los elementos comunes. En este caso, para el suceso A tenemos 3 y 2 y para el suceso B tenemos 5 y 2. El elemento común sería solo el 2. Entonces, la intersección de A con B tendría que ser solo un elemento, que en este caso sería el 2. Y finalmente, el suceso contrario de A está formado por todos los resultados que no pertenecen al suceso A. En teoría conjunto se denota por A elevado a la C. Esto significa suceso contrario de A. Y se conoce como el complemento de A. Así lo vamos a denotar. Cuando tengamos este símbolo, para nosotros será el complemento de A. Si tenemos B elevado a la C, eso sería el complemento de B. C elevado a la C, complemento del suceso C, y así sucesivamente. Bueno, en este caso tenemos todo el espacio muestral, tenemos solo el suceso A. Entonces, ¿qué es lo que sería contrario al suceso A? Todos los resultados que estén en el espacio muestral que no pertenezcan a ese suceso. Es decir, si nosotros dentro del suceso A tenemos 1 y 3 y afuera tenemos 2 y 4, por así decirlo, pues lo voy a cambiar. Prácticamente 1 y 2 pertenecen al suceso A. ¿Quiénes son contrarios al suceso A? Sería 2 y 4 porque no pertenecen al suceso A, pero 2 y 4 están dentro del espacio muestral, por eso son sucesos, pertenecen al suceso contrario de A o al complemento de A, que significa que si nosotros tenemos que A, los elementos de A son 1 y 3, y el complemento de A, que sería 2 y 4, si nosotros utilizamos la unión, el suceso A con el complemento de A, tendríamos prácticamente todo lo de A, que sería 1, 2, 3 y 4. Y como pueden observar, si hacemos esta unión, pues prácticamente tendríamos que el espacio muestral es igual a la unión del suceso A con el complemento de A. Vean, prácticamente 1, 2, 3 y 4 son todo el espacio muestral. Entonces, el suceso A podría ser 1 y 3, estos dos. Complemento de A sería todo lo que está fuera del espacio muestral. Bueno, todo lo que está dentro del espacio muestral, pero fuera de este suceso A. Y al unir ambos, pues prácticamente tendríamos el espacio muestral. ¿Qué vamos a entender de esto? Que el complemento de A será igual a, el complemento de A será igual al espacio muestral. Le voy a quitar todos los elementos de A, que significa que el espacio muestral aquí sería 1, 2, 3 y 4, todo lo que está dentro del espacio muestral. Pero a ese espacio muestral le quito los elementos de A, es decir, le quitamos el 1 y el 3, me quedaría solamente el 2 y el 4. Entonces el complemento de A tendría que ser 2 y 4. Esta es la formulita con la que vamos a trabajar, si no es 5 sino que es ese. Esa sería la formulita con la que vamos a trabajar el complemento de A. Veamos el ejemplo 1 entonces. A partir de esos ejemplos vamos a aplicar 3 operaciones, que serían la unión, la intersección y el complemento de un suceso. Veamos el ejemplo 1. Si se tienen 5 sobres con 1, 2, 3, 4 y 5 dólares y se escogen 3 de ellos al azar para obtener el monto, la suma, calcule el espacio muestral de los sucesos. El suceso A se obtiene más de 8 dólares y el suceso B se obtiene menos de 8 dólares. Y acá necesitamos entender lo siguiente. Antes, cuando trabajemos con sucesos, pues primero necesitamos el espacio muestral.
lo primero que debemos calcular. Y para determinar el espacio muestral nos tenemos que imaginar cómo se resolvería el experimento aleatorio. En este caso, lo que nos dice el ejemplo que se van a tener 5 sobres y cada sobre va a tener guardado en ellos una cantidad de dinero, en este caso 1, 2, 3, 4 y 5 dólares. Supongamos que cada uno de esos sobres tiene guardado esas cantidades de dinero. Obviamente no vamos a saber cuál será la cantidad de dinero. Por eso al elegirlo, pues tendríamos que abrirlo y así descubriríamos qué cantidad de dinero tienen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De estos 5 sobres se van a escoger 3 y se va a sumar la cantidad de dinero que tengan en su interior. Imaginémonos que elegimos el sobre de 1, 2 y 3 dólares. Elegimos estos 3 sobres. Como pueden observar, son las cantidades menores de dinero, 1, 2, 3. Es decir, que al sumar esas 3 cantidades me va a dar el monto menor que podemos obtener, que en este caso sería de 6 dólares. Significa que el espacio muestral, el primer elemento, el menor, sería 6 dólares. Es decir, que la suma de los 3 sobres, el menor elemento tendría que ser de 6 dólares. Si continuamos y acá utilizamos, pues prácticamente nos vamos imaginando cuáles podrían ser los sobres que vamos escogiendo. Por ejemplo, si en lugar de 3 escogemos el sobre 4, la suma que podemos obtener sería 7. Siguiente elemento del espacio muestral, 7 dólares, la suma de los 3 sobres. Si el tercer sobre tiene 5 dólares, entonces la suma de los 3 tendría que ser de 8 dólares. 8 dólares el siguiente elemento, y así sucesivamente. Si este sobre es de 3, 1, 3 y 5 nos darían 9 dólares, 9 dólares. Si ese sobre tiene 2 dólares, la suma sería de 10 dólares. Si ese sobre tiene 4 dólares, la suma sería de 11 dólares. Si ese sobre tiene 3 dólares, y en este caso, como podemos observar, prácticamente son las 3 cantidades mayores de dinero que se tienen en los sobres, es decir, que al sumar esas 3 cantidades es el monto mayor que podemos obtener, y en este caso sería 12 dólares, es decir, ya no podemos obtener más porque ya prácticamente unimos todas las cantidades posibles. Entonces los montos o las sumas del dinero de los 3 sobres serían estos: 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 dólares, es decir, que nuestro espacio muestral sería ese de acá. Una vez que tenemos el espacio muestral, el segundo paso sería describir o obtener los sucesos. El suceso A dice se obtiene más de 8 dólares. Del espacio muestral voy a elegir los resultados que sean mayores a 8 dólares, que en este caso sería 9, 10, 11 y 12. Suceso A, 9, 10, 11 y 12. Ahora el suceso B, se obtienen menos de 8 dólares. Cantidades menores a 8 dólares, 6 y 7. Suceso B, 6 y 7. Entonces, con estos dos sucesos vamos a obtener las operaciones, en este caso, de A con B. A con B, recordemos que es A unido con B. ¿Y cuál era la definición de A unido con B? Todos los elementos de A con todos los elementos de B. Todos los elementos de A son estos y todos los elementos de B son estos dos. Entonces, en una sola llave vamos a colocar todos los elementos y los podemos ordenar. No es necesario que vayan desordenados. Tenemos 6, 7, 9, 10, 11 y 12. Es decir, todos los elementos de A con todos los elementos de B. Esa sería la unión. Ahora, A y B tendría que ser A intersectado con B. ¿Qué significa? Solo los elementos comunes. Ahora la pregunta es, ¿tenemos elementos que se repitan en ambos? Pues prácticamente no, ningún elemento se repite. Ya que ningún elemento se repite en A y B, entonces lo que vamos a colocar es el elemento vacío. Eso significará que el suceso carece de elementos. Ahora tenemos el complemento de A. El complemento de A habíamos dicho que será el espacio muestral menos el suceso A. ¿Cómo lo vamos a entender ya cuando tengamos los conjuntos? Sencillo. El suceso
el espacio muestral S son todos esos elementos y el suceso A son todos ellos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a eliminar los elementos que se repiten. ¿Quiénes se repiten? Se repiten 9, 10, 11 y 12. 9, 10, 11 y 12. Los eliminamos. Ahora, ¿qué elementos nos quedan? Nos queda el 6, el 7 y el 8. Entonces, el complemento de A sería el 6, 7 y el 8. Esto lo que significa es que al espacio muestral le voy a quitar los elementos que aparecen en A. Vean, todos los elementos que aparecen en A los quité del espacio muestral y los que me queden, esos serían el complemento de A. Así de sencillo. Ahora, hagamos lo mismo con el complemento de B. El complemento de B sería igual al espacio muestral menos los elementos de B, es decir, al espacio muestral le voy a quitar los elementos de B. En este caso, el espacio muestral son todos esos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tachar los que se repitan en B. Solamente se repite el 6 y el 7, voy a tachar 6 y 7. Y voy a colocar todos los que me queden en el espacio muestral. En este caso, el complemento de B serían todos los valores que nos sobraron en el espacio muestral, que sería 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora vamos a resolver la operación que nos pedían. Complemento de A unido con complemento de B, es decir, todo lo del complemento de A con todo lo del complemento de B, tal y como lo tenemos acá, lo ponemos en una sola llave. Si se repite algún elemento, como es el caso del 8, entonces lo colocamos una vez, nada más. Ahora tenemos la intersección del complemento de A con el complemento de B. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener los elementos comunes. ¿Cuáles elementos se repiten en el complemento de A y en el complemento de B? Pues se repite el 8. Entonces, la intersección entre el complemento de A y el complemento de B sería solo el 8 porque es el valor que se repite. Y prácticamente eso sería todo lo que me pide el ejercicio. Recordemos que la formulita para encontrar los complementos de un suceso es esta que definimos al inicio, que significa que al espacio muestral le voy a quitar los elementos del suceso A si queremos encontrar el complemento de A. Si queremos el complemento de B, al espacio muestral le voy a quitar los elementos del suceso B. Veamos el ejemplo 2 entonces. Se lanzan 3 dados al suelo y se observa la suma. Construye el espacio muestral y los sucesos A, que sería la suma es par, el suceso B, la suma es mayor que 10 y además vamos a resolver ciertas operaciones por ahí que las vamos a definir en el proceso. Ustedes ya lo tienen en el libro. Pero veamos, primero el espacio muestral. Para obtener el espacio muestral nos tenemos que imaginar lanzando los tres dados simultáneamente y observando la suma. El dato menor que podemos obtener de cada dado es 1, 1, 1. Si sumamos esto tenemos un resultado de 3. Si alternamos, imagínense que nos cae 1, 1, 2, entonces el siguiente resultado podría ser 4. Y así sucesivamente podemos ir cambiando los resultados y sumando y nos saldría el 5, 6 y así sucesivamente hasta que llegaríamos a un punto en donde si lanzamos el dado, si lanzamos el primer dado nos cae 6, en el segundo dado también nos cae 6 y en el tercer dado también nos cae 6, en este caso, pues sería la suma mayor que podríamos obtener, que sería el 18. Y prácticamente todos esos serían los elementos del espacio muestral. Ya tenemos el espacio muestral. Con el espacio muestral podemos determinar los sucesos. Ese sería el segundo paso, definir los sucesos. Suceso A, la suma es par. Cuando dice la suma es par, es porque cuando lanzamos los dados lo que vamos a observar es la suma. A eso se refiere. Entonces, el suceso A serán todos los resultados del espacio muestral que sean pares. 4, 6, 8, 10, 12 y así sucesivamente hasta llegar al 18. Acá los tenemos. Ahora, el suceso B nos dice que la suma es mayor que 10. Entonces, en el espacio muestral vamos a elegir todos aquellos elementos en donde la suma sea mayor que 10.
En este caso tenemos del 11 al 18. Entonces en el suceso B vamos a tener del 11 al 18. Y con estos sucesos es con los que vamos a hacer las operaciones. La primera operación es la unión de A con B. ¿Qué significa la unión de A con B? Todos los elementos de A con todos los elementos de B, es decir, los vamos a poner juntos en las llaves. Si se repiten, entonces solo se colocan una vez. Vean, tenemos 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Esos serían todos los elementos de A con B. Ahora, los elementos de A intersectado con B o A y B, así se dice. Ese lo podemos leer como A o B o también A unido con B, y ese sería A y B o A intersectado con B, cualquiera de los dos nombres. Veamos. La intersección serían aquellos elementos comunes. De A y B, veamos los elementos que se repiten. Se repite el 12, se repite el 14, el 16 y el 18. Esos elementos que se repiten sería la intersección, los elementos comunes. Veamos la otra operación, que sería el complemento de A. El complemento de A sería al espacio muestral quitarle los elementos de A. Vean, espacio muestral y suceso A. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tachar los elementos que están en el suceso A. Como ustedes pueden observar, prácticamente los que voy a ir tachando son las cantidades pares. Vean, porque A eran cantidades pares. Si tachamos todas las cantidades pares del espacio muestral, ¿qué nos va a quedar? Las cantidades impares. Entonces el complemento de A serían todas las cantidades impares del espacio muestral. Y tiene lógica, porque si A son las cantidades pares, pues el complemento serían las cantidades impares. Ahora bien, el complemento de B, sería el espacio muestral menos los elementos de B. En este caso, tenemos todo el espacio muestral y al espacio muestral le vamos a quitar todos los elementos de B. Como pueden observar, los elementos de B van desde el 11 hasta el 18. Entonces, en el espacio muestral tachamos todos los elementos del 11 hasta el 18. ¿Qué me queda? Los elementos del 3 hasta el 10. Entonces el complemento de B serían los elementos del 3 hasta el 10. Ya tenemos el complemento de A y el complemento de B. Veamos las operaciones que se pueden resolver con esos dos. Me piden A unido con B y complemento, y acá tengamos cuidado. Lo que vamos a hacer es lo que está adentro del paréntesis primero. Primero ya determinamos A unido con B y después a eso le vamos a calcular el complemento. En este caso el complemento sería el espacio muestral menos los elementos que corresponden a la unión de A con B. Recordemos, espacio muestral serían todos esos. La unión de A con B es desde 4, 6, 8, 10, 11 hasta el 18. Esa sería la unión de A con B. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir tachando. Tachamos entonces. Al espacio muestral quitémosle todos los elementos que están en la unión de A con B. Si tachamos, vean, tendríamos lo siguiente. ¿Cuáles son los elementos que me quedan en el espacio muestral? Sería el 3, el 5, el 7 y el 9. Entonces, el complemento de la unión de A con B sería igual a 3, 5, 7 y 9. Ahora, el complemento de A intersectado con el complemento de B tendría que ser los elementos comunes en ambos. Recordemos cuáles eran los elementos del complemento de A, eran todos esos. Y los elementos de B eran todos esos de acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Elegir aquellos que se repitan. ¿Quiénes se repiten? Se repite el 11, se repite el 13, se repite el 15 y se repite el 17. Significa que esta intersección estaría formada por el 11, 13, 15 y 17. Bueno, prácticamente tendríamos lo que son las operaciones de la unión, intersección y complemento. Recordemos, la unión son todos los elementos. La intersección, bueno, lo voy a poner acá, unión de A con B. No necesariamente va a ser solo unión con A
de A con B puede ser la unión de D con C, se puede así también, pero recordemos, la intersección de A con B serían elementos comunes. Y en el caso del complemento de un suceso, pues al espacio muestral le quitamos todos los elementos del suceso, en ese caso A. O si tenemos el complemento de B, pues al espacio muestral le restamos todos los elementos de B o se los quitamos. Eso serían en sí las operaciones de unión, intersección y complemento.